Ana Lilia Pérez, nuestra colega periodista, pues está en este estudio. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Carmen, muy bien, muy contenta, por dos razones. Primero, finalmente está concluido este trabajo de investigación que me llevó varios años y sobre todo por el contenido de la información que ha traído diversas implicaciones. Cuéntanos de los ejes de la investigación, de los hallazgos de investigación y de lo que está soportado con documentos oficiales obtenidos de esta manera. Cuando hablamos, Carmen, de crimen organizado, en este caso estamos hablando de un crimen organizado corporativo. Estamos hablando no solo de los cárteles de la droga, de todos los cárteles de la droga que operan en este país, algunos con mayor presencia en la industria petrolera, otros con menor presencia, pero invariablemente las organizaciones más conocidas, citemos el cártel de Sinaloa, los Zetas, el cártel del Golfo, la familia michoacana, implicados de alguna manera a la industria petrolera. Lo que se puede documentar, lo que se concluye a partir de esta información oficial de Petróleos Mexicanos y de diversas secretarías de Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Función Pública, la PGR, en fin, diversas instancias a las que se acudió para buscar esta información, es que a lo largo de la última década comienza a construirse lo que denomino el cártel negro, que es una asociación entre los cárteles de la droga y un grupo o varios empresarios implicados en actos de corrupción, funcionarios públicos que han facilitado sobre todo el actuar de estos cárteles para que se opere lo que hoy es una industria paralela que incluso le hace competencia a Petróleos Mexicanos, competencia en las exportaciones de hidrocarburos. Hablamos no solo de condensado, hablamos de gasolina, hablamos de materias primas, le hace competencia en el abasto de gasolina a las franquicias oficiales de Petróleos Mexicanos. Y bueno, aquí hablamos también de lavado de dinero a través de compañías fachada que hoy son contratistas de Petróleos Mexicanos. Tradicional lavado de dinero que durante muchos años se ha hecho a través de las franquicias gasolineras, pero que en este libro se documenta cómo es posible llegar a lavar dinero sucio en estas franquicias. La conclusión a la que yo llego en esta investigación es que hoy día no se sabe a ciencia cierta en cuántas de las funciones, en cuántas de las operaciones o negocios oficiales que tiene Petróleos Mexicanos está metida la mano del crimen organizado. Cuando hablamos de criminalidad, hablamos de la implicación desde funcionarios de muy alto nivel hasta los obreros de plataformas, los obreros de campo. Déjame decirte que este libro va a ser muy doloroso para aquellos viejos petroleros que tenían la camiseta bien puesta con la industria, para todos aquellos que pensamos que Petróleos Mexicanos es el símbolo de la identidad nacional. Petróleos Mexicanos está sumido hoy más que nunca en una maraña de corrupción que ha convertido a la principal empresa en una beta de negocios de los cárteles y de aquellos funcionarios que han facilitado la operación de estos cárteles. Hay una parte muy grave dentro de esta investigación que es el consumo de droga al interior de Petróleos Mexicanos. Casi al final de este libro se hace una relatoría basada en estos documentos oficiales que proporcionó la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, que es la policía interna, un grupo constituido básicamente por militares y exmilitares, donde ellos registran algunos hallazgos, que citaré 2 o 3. Por ejemplo, un 10 de febrero en el complejo petroquímico Cangrejera se descubre a trabajadores ebrios, drogados, armados. En una revisión que se hace en un mes de septiembre, a las plataformas petroleras se detecta a empleados que traen entre sus overoles envoltorios de marihuana. Se descubre cocaína, se descubren armas, se descubre pornografía en las plataformas que se supone son las áreas más vigiladas de seguridad nacional.
es muy grave la escalada de corrupción que ha llevado a la degradación de la industria petrolera. Hay una parte muy peculiar que es con la que abre el libro, si me permites la leeré, son 4 párrafos y es un corrido. Se llama El cártel de la gasolina y dice: soy del cártel de la gasolina y no me importa lo que digan por allí. Me pego al tubo y creo que no es delito, pues muchas veces me han robado ellos a mí. Hay mucha gente que depende del tubo y a mucha gente le da para subsistir. Si eso es robar, soy un ladrón honrado y no me importa si tengo que morir. Cerca de mi rancho tengo mi embarcadero y ahí cargamos uno que otro camión. Tengo mi válvula lista para las que sean. Si nos descubren, abrimos otras 2. Si los gobiernos son un nido de ratas, son los culpables de acabar con el país, pues ellos mismos hacen sus propias leyes y que los pobres se jodan por ahí. Este es un corrido que hace un cantante colombiano que tal parece que está retratando lo que ocurre Henao, que tal parece que está retratando lo que ocurre hoy en México. ¿Por qué el cártel de la gasolina y por qué usar estas palabras como entrada al libro? Porque bajo esta lógica de que todos roban, que los funcionarios transan, que los funcionarios operan los delitos de cuello blanco que ocurren en Petróleos Mexicanos, de ahí para abajo toda la estructura se cree con derecho de ordeñar combustible. Te hablaba yo de los empleados de las refinerías, por ejemplo, que hacen una ordeña masiva, los encargados, los directivos, y hacen una ordeña hormiga los empleados de más bajo nivel. Y esa es la escalada de complicidades que ha llevado a que el cártel negro se fortalezca como la principal competencia de Petróleos Mexicanos. Es precisamente esa vieja estructura, ese viejo modus operandi o el dejar hacer y dejar pasar de corrupción que impera en Petróleos Mexicanos y que innegablemente nos lleva, por ejemplo, al sindicato petrolero, el que creó ese caldo de cultivo en el cual las organizaciones criminales, los cárteles de la droga cayeron en blandito, ¿no? Hay un pasaje que te citaré muy brevemente donde los encargados de seguridad física de Petróleos Mexicanos descubren un grupo, un comando armado que trae playeras con siglas de la AFI y que se identifican como miembros del cártel del Golfo. Esto ocurre en Veracruz y que les cuestionan que por qué están ordeñando una pipa completa, están rellenando de una toma clandestina, y estos miembros del cártel del Golfo les comentan que su negocio es la droga, pero el negocio está flojo, y ellos aluden también a esta especie de guerra oficial del gobierno de Felipe Calderón para favorecer a el cártel de Sinaloa, y que entonces las otras organizaciones criminales tienen que robar hidrocarburos para poder sobrevivir. ¿Esta historia que nos cuentas está tomada de dónde? Esta historia está tomada de esos documentos que la Gerencia de Seguridad Física tuvo que entregarme por fallo del IFAI, y que, bueno, a pesar de que están tachoneadas, como tú bien describes en el prólogo, se obtiene información o estos diálogos que resultan tan reveladores, tan ilustrativos de lo que ocurre en Petróleos Mexicanos, y que, bueno, tampoco es un secreto que Petróleos Mexicanos actualmente enfrenta presentó demandas contra diversas compañías mexicanas, compañías estadounidenses, compañías europeas que se surten de materias primas de hidrocarburos con organizaciones vinculadas a los cárteles de la droga. Es decir, a pesar de que están ahí los litigios, lo que ha ocurrido en Pemex oficialmente es que hay una especie de silencio criminal que yo le llamo el omerta, porque es este silencio oficial el que ha dejado crecer el problema también. ¿Recuerdas tú que el periódico Reforma dio cuenta en mayo de 2010 de que un comando armado había tomado un pozo petrolero en la cuenca de Burgos, el pozo Gigante 1? Y bueno, aquí se vio como un escándalo, ¿cómo un comando va a tener tomado un pozo? El libro documenta que no era solo un pozo, que el cártel del Golfo y los Zetas, la batalla que libran y que todos tenemos conocimiento, es una batalla también vinculada al mercado de los hidrocarburos, y que
la cuenca de Burgos, que es un área de 70,000 kilómetros cuadrados entre Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, se convirtió en un campo de batalla donde los vehículos de Pemex, los pozos, las tomas de Pemex estaban prácticamente tomadas, valga la redundancia, por los comandos armados. Hay una parte fundamental que son las propias organizaciones las que comentan, de acuerdo que en estos documentos que obtuve de Petróleos Mexicanos, cómo hay, según ellos, una vinculación con los funcionarios de Petróleos Mexicanos para que ellos puedan operar. Y esto tiene una lógica. El manejo de los hidrocarburos, en el caso del condensado, por ejemplo, son muy volátiles, son altamente explosivos, de manera que solamente con los conocimientos de expertos en la industria petrolera podrían estarse manejando. Bueno, está la parte del saqueo a las plataformas petroleras, que incluso lo comentamos en tu programa en el transcurso de este año, de cómo el crimen organizado ha logrado penetrar a las plataformas petroleras, que se supone son las áreas más vigiladas en cuanto a la industria petrolera se refiere, y que se han saqueado plataformas completas. Un helipuerto se robó. Hay otra información. Sí, lo dijiste en su momento, un helipuerto, que es una barbaridad. Que desaparece de la noche a la mañana. Imaginar eso es difícil. Muy difícil, y estamos hablando de áreas en las que prácticamente hay presencia de grupos de todas las áreas de seguridad de este país. Lo que documenta el Cártel Negro es cómo el Estado mexicano, cómo los sistemas de seguridad del país han quedado rendidos ante el crimen organizado. Pero hay que subrayar que es un crimen organizado vinculado a una industria corporativa. Si los cárteles operan hoy el negocio de hidrocarburos, es porque hubo quienes les facilitaron operar de esta manera, y porque se dejó crecer el problema, porque cuando le han pedido cuentas, por ejemplo en el Congreso, a los directivos de Pemex que informen de la situación real de Petróleos Mexicanos, todo es silencio, y es este silencio el que ha dejado crecer estas estructuras a situaciones realmente alarmantes. Te citaré un informe oficial que Petróleos Mexicanos acaba de dar a conocer en el mes de septiembre, y que todavía dio tiempo de incluir en este libro. Pemex habla de que el estado de Sinaloa concentra casi el 30% de las tomas clandestinas de este país. Esto no pasaba en años anteriores. El 30%. Casi el 30% de todas las tomas viaducto, porque hay distintos tipos de ordeña y que se documenta ampliamente. Hay la ordeña clandestina que sale en pipas que surten los propios trabajadores de Pemex, y que este tipo de ordeña se vincula básicamente a el sindicato petrolero. Pero regresemos a este punto del informe, que es muy relevante, porque Petróleos Mexicanos alude a que en el estado de Sinaloa hay comandos armados que prácticamente tienen tomadas los ductos petroleros. Para nadie es ajeno tampoco que los comandos que operan en este estado pues están vinculados al cártel del mismo nombre. No hay presencia de otras organizaciones criminales, sino del cártel de Sinaloa. A mí me llamó mucho la atención esto, porque estamos hablando de una organización a la que expertos muy serios, como el doctor Buscaglia, citaría por ejemplo, han dicho que está favoreciendo esta guerra oficial contra el narcotráfico. En este pasaje queda muy claro, porque mientras las organizaciones como el Cártel del Golfo y los Zetas están disputándose la cuenca de Burgos, pues otros les están ganando en la ordeña de hidrocarburos. Es decir, en esta maraña de corrupción que tú citabas, con una estructura corrompida, es donde los cárteles, las organizaciones criminales, encuentran el clima idóneo para sus operaciones ilícitas. Hay dos datos con los que yo cerraría. Uno es cómo los miembros de la delincuencia organizada dicen que ellos controlan Petróleos Mexicanos. Es un pasaje muy peculiar, que se lo dicen también a gente de la Gerencia de Seguridad Física. Pero lo que más me sorprendió al cabo de toda la investigación es el silencio cómplice de los directivos de Petróleos Mexicanos. 4 directores generales tuvo Petróleos Mexicanos en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que es donde comienza a
operar lo que llaman los distribuidores genéricos, le llaman. Se habla de una industria genérica, la que operan los cárteles, y fueron 4 directores que callaron lo que estaba ocurriendo en la principal empresa del país. Este silencio cómplice, Carmen, yo no tengo duda que es el que ha incitado que hoy en día en la industria petrolera los trabajadores estén en un clima de inseguridad total y que la industria petrolera esté en manos de las organizaciones criminales. Ana Lilia Pérez, te agradezco tu presencia aquí. Damos cuenta de que a partir de hoy empieza a circular el cártel negro y bueno, pues sabremos de seguir revisándolo y analizando y discutiendo las implicaciones y el alcance de esta investigación periodística. Gracias por estar aquí, Ana Lilia. Gracias, Carmen.